grato saludarlos a todos y cada uno de ustedes que hoy nos acompañan en este evento académico, y en especial saludar al expositor, el doctor Luis Sáenz Dávalos, que es uno de los más connotados constitucionalistas peruanos, que además integra el Tribunal Constitucional en el equipo de asesores jurisdiccionales y es el director de publicaciones del Centro de Estudios Constitucionales. Hoy lo hemos convocado para que nos apoye en el tratamiento de un proceso constitucional que es quizás uno de los procesos paradigmas entre todo el elenco de procesos constitucionales que recoge la Constitución peruana y regula al detalle el Código Procesal Constitucional. Me refiero al proceso de inconstitucionalidad. Y este es un proceso muy importante porque desde que se instauró en el Perú, en la Constitución de 1979, significó además el cambio de modelo de Estado del Perú, porque antes teníamos un Estado clásico liberal que se regía bajo la soberanía del Parlamento como primer poder del Estado y el único que reglamentaba la Constitución, que interpretaba sus normas y que anulaba sus normas. Pero a partir de la Constitución del 79 se recoge el control concentrado de la constitucionalidad, se crea el entonces Tribunal de Garantías Constitucionales, se crea el proceso de inconstitucionalidad y se instaura un Estado constitucional que es el Estado del imperio de la Constitución, de la soberanía de la Constitución como norma suprema de la República, Estado en el cual no existe territorio liberado de control y en donde el eje del Estado es la persona humana y sus derechos. Y es a partir de esa concepción que surge entonces este Tribunal Constitucional, hoy denominado así, sucesor del Tribunal de Garantías Constitucionales, que tiene la función de guardar o de custodiar la primacía normativa de la Constitución. Y ello lo hace a través del proceso de inconstitucionalidad. Y por lo tanto, estamos frente a un proceso de gran importancia y que poco a poco se ha ido asentando en el Perú y ha ido reafirmando sus bondades como un elemento de control del poder y de freno frente a lo que podríamos denominar respetuosamente los excesos normativos del Congreso de la República cuando dictan leyes contrarias a la Constitución. Por lo tanto, es un proceso que hay que conocer. Los abogados, los expertos, los operadores, los estudiantes, sobre todo en este Perú del siglo XXI en que estamos abocados a reafirmar el Estado constitucional, tienen una responsabilidad que es conocer lo que significa el proceso de inconstitucionalidad, valorarlo, poder difundirlo y poder utilizarlo en su momento cuando se produzca la necesidad de frenar cualquier error, cualquier ley que adolezca de algún vicio de inconstitucionalidad, es decir, que incurre en alguna de las infracciones de la Constitución previstas tanto en la Constitución como en el Código Procesal Constitucional. Por eso, le agradezco anticipadamente por su apoyo y su colaboración al doctor Luis Sáenz Dávalos y quería simplemente señalar esas palabras a nombre de nuestro Centro de Estudios Constitucionales, agradecerles a todos ustedes por vuestra participación en este evento, por la acogida que nos brindan y dejarlos entonces ya bajo la conducción del licenciado José Cayo, experto en este tipo de conducciones de eventos académicos, en lo que él denomina el ciberespacio, ¿no? Y por lo tanto, bajo la conducción de él y además la presencia importante de la directora de Asuntos Académicos, la doctora Susana Tábara Espinosa, los dejo para que mantengan
digamos, su máxima atención en el ponente, y yo lamentablemente no los voy a poder acompañar en toda la sesión porque estamos con varios temas urgentes que tenemos que atender en el plano del ejercicio de nuestra función jurisdiccional. Eso es todo y me despido de ustedes. Adelante, licenciado Cayo. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, un honor contar con sus palabras inaugurales que le dan realmente el entorno propicio para iniciar esta agenda constitucional desde la blanca ciudad de Arequipa con una temperatura de 16 grados Celsius y desde la calle Misti 102. Tema: proceso de inconstitucionalidad. Expositor el doctor Luis Sáenz Dávalos, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nuestro director de publicaciones y documentación del Centro de Estudios Constitucionales, conocido por las siglas de SEC, profesor de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional en la Academia de la Magistratura y secretario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Bien, distinguidos asistentes a este ciberauditorio, dejo en el uso de la palabra al doctor Luis Sáenz Dávalos. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por la generosa presentación. Igualmente mi agradecimiento en particular a la concurrencia que en esta oportunidad nos acompaña con la finalidad justamente, y como ya ha sido adelantado, de poder dialogar, de poder exponer, de poder reflexionar sobre el tratamiento de uno de los procesos o mecanismos de defensa de la Constitución más importantes, que como ya lo puntualizaba nuestro director general, el doctor Ernesto Blume Fortini, se ha constituido en uno de los instrumentos más utilizados por parte de los operadores que resuelvan causas en materia constitucional, a instancias obviamente de los reclamos que ejecutan aquellos sujetos que están legitimados por el propio ordenamiento constitucional. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a entrar directamente en materia, habida cuenta que los minutos que se nos ha conferido de alguna manera pueden considerarse breves desde el punto de vista de lo que significa el tratamiento integral de lo que representa este importantísimo mecanismo de protección de la norma fundamental. Bueno, en un panorama o esquema general, insisto, el proceso de inconstitucionalidad se constituye como uno de los diversos mecanismos a través de los cuales se protege la Constitución. No forma parte naturalmente, y por lo menos en rigor de verdad, de aquellos mecanismos que se les conoce como proceso de tutela de derechos, sino más bien de aquel grupo al que la doctrina denomina o califica como procesos constitucionales orgánicos, y dentro de dicho esquema pertenece a su vez al subgrupo denominado o considerado como procesos de control normativo. Junto con el proceso de acción popular, el proceso de inconstitucionalidad, como vamos a poder apreciar en los siguientes minutos, evidentemente se orienta al análisis, a la fiscalización, ¿no?, a la evaluación de los contenidos que integran aquellas normas que evidentemente son distintas a la norma constitucional, en la lógica justamente de evitar que hayan desbordes, que hayan desnaturalizaciones, que hayan desconocimientos de lo previsto por la Constitución Política del Estado. Bueno, desde una perspectiva general, puede decirse o puede aventurarse que el proceso de inconstitucionalidad, insisto, tiene por objeto controlar, fiscalizar la constitucionalidad de todas aquellas normas que dentro de nuestro sistema jurídico les son instituidas o les son asignadas un rango de carácter legal, con la lógica justamente de defender la Constitución y evitar de que la misma, en cuanto a norma fundamental, sea desconocida, ya sea por razones de fondo o de forma, ya sea de manera total o parcial, o ya sea de manera directa o indirecta. Entonces, lo que se busca con el proceso de inconstitucionalidad es justamente defender el orden constitucional, pero utilizando ciertos referentes o ciertos criterios a los cuales nos dedicaremos justamente a analizar en los siguientes minutos. No está de más añadir que si estamos afirmando de que el proceso de inconstitucionalidad justamente tiene por propósito fiscalizar o controlar a aquellas normas de rango o de jerarquía legal, lo primero que tenemos que preguntarnos es a qué tipo de normas nos estamos refiriendo cuando hablamos justamente de este gran grupo.
Esta respuesta evidentemente nos la proporciona la propia Constitución, porque la Constitución contiene todo un catálogo en materia de aquellas normas a las que el propio sistema jurídico les asigna rango o jerarquía legal. Es decir, un grupo de normas que dentro de la pirámide jurídica que integra nuestro sistema jurídico están por debajo de la Constitución. Y de esa perspectiva, el primer grupo de normas que forman parte de aquel paquete normativo de carácter infraconstitucional, tenemos en principio a las leyes. No se piense, sin embargo, de que las leyes son únicamente las de carácter ordinario como a menudo se piensa. En realidad hay diversos tipos de leyes. Las leyes de carácter efectivamente común, las leyes de carácter ordinario, pero también tenemos a las leyes orgánicas, tenemos también a las leyes de base, tenemos también a las leyes de reforma constitucional y algunas otras variantes normativas que están reguladas o instituidas a nivel justamente de nuestro propio sistema jurídico. Respecto de las diferencias y particularidades de cada una de estas variantes a las que nuestro sistema jurídico considera o tipifica como leyes, ya nos ocuparemos en particular cuando estemos hablando de los vicios de inconstitucionalidad. Un segundo grupo de normas que forman parte de aquel paquete normativo que puede eventualmente ser fiscalizado o controlado por vía del proceso de inconstitucionalidad son los llamados decretos legislativos, que como seguramente ustedes ya lo conocen, son aquellas normas que emite el Poder Ejecutivo, pero previa delegación de facultades por parte del Poder Legislativo. En el Estado moderno no hay que olvidar de que ya no se parte de la tesis de que solamente el Parlamento legisla, también puede legislar el Poder Ejecutivo, y una de las formas a través de las cuales lo hace es precisamente a través de los llamados decretos legislativos. Ya veremos también de qué tipo de características estamos hablando cuando justamente nos referimos a esta segunda variante normativa. Tenemos en tercer lugar a los llamados decretos de urgencia, que dentro del sistema constitucional son todas aquellas normas que expide también el Poder Ejecutivo, pero que se orientan en lo esencial a regular materias económicas o financieras dentro de circunstancias de suyo excepcionales o extraordinarias. Evidentemente, este tercer paquete normativo también merece un análisis, como más adelante podemos apreciarlo. Tenemos en cuarto lugar, y por muy polémico o debatible que esto resulte, pero ese es el régimen jurídico que ha adoptado a nuestra propia norma fundamental, a los llamados tratados internacionales. En efecto, los tratados internacionales también se les asigna un rango de carácter legal, ¿no? Tienen jerarquía legal. Puede que esta consideración o puede que este tratamiento jurídico que utiliza la Constitución resulte desde la perspectiva doctrinaria opinable, debatible, pero ese es el modelo jurídico que hemos escogido. Un modelo jurídico que obviamente puede ser objeto de discusiones, pero que evidentemente en el esquema que hemos desarrollado se les asigna dicho rango o dicha jerarquía. Tenemos en cuarto lugar a las llamadas normas regionales de carácter general, que son aquellas normas jurídicas que expiden los gobiernos de carácter regional, como su propia nomenclatura así lo menciona o así lo señala. Tenemos también a las ordenanzas municipales, que son aquellas normas jurídicas que expiden los gobiernos de carácter local, ya sea de alcance provincial o ya sea de alcance distrital. Tenemos finalmente, y por paradójico que resulte, el único caso de un reglamento al que también nuestro sistema jurídico y en particular nuestra Constitución le asigna un rango legal. Se trata del reglamento del Congreso. Por regla general, los reglamentos no tienen rango legal, sino que más bien se ubican por debajo de la ley. Pero la Constitución ha querido prestarle una especial atención a la temática concerniente con el reglamento del Congreso, probablemente porque este reglamento en la práctica hace las veces de una auténtica ley orgánica, solamente que una ley orgánica que regula la actividad, la estructura y las competencias del propio Congreso de la República. Bueno, esa es otra de las normas que más allá del membrete que utilice a título de reglamento, pueden ser objeto de fiscalización o de control a través del denominado proceso de inconstitucionalidad. Muy bien, este es el panorama que tenemos desde el punto de vista del esquema que va a ser objeto de análisis cuando eventualmente las normas, ¿no? O este grupo de normas puedan ser cuestionadas supuestamente por infringir a la norma constitucional.
Sin embargo, la gran pregunta que muchos se hacen es a instancias de qué criterios o a instancias de qué consideraciones es que se puede considerar de que una norma jurídica, ¿no?, que está por debajo de la Constitución transgrede o desconoce los alcances de los mandatos constitucionales. Bueno, aquí existen tres criterios que establecen nuestro sistema jurídico. Dos de ellos perfilados directamente por la Constitución y uno tercero por el propio Código Procesal Constitucional, de suerte que se pueda hablar de grupos de vicios de inconstitucionalidad. Bueno, el primer grupo de vicios de inconstitucionalidad hace referencia a la llamada inconstitucionalidad material o formal. A la inconstitucionalidad material nos referimos en todos aquellos casos en los cuales la norma objeto de cuestionamiento, la norma objeto de impugnación, colisiona abiertamente o desconoce de manera manifiesta, ¿no?, o frontal los alcances de uno o de varios contenidos, ¿no?, de nuestra propia norma constitucional. Cuando el choque es así de evidente entre lo que dice la norma objeto de impugnación y lo que establece la Constitución, es cuando hablamos de inconstitucionalidad de carácter material o también, como algunos la denominan, inconstitucionalidad de carácter sustantivo. Si nuestra Constitución, por ejemplo, dice de que todos tenemos derecho a la igualdad y que por consiguiente nadie puede ser discriminado por razones de raza, sexo, religión, opinión, ¿no?, origen, idioma, etcétera, etcétera, no podría una norma jurídica, una norma de carácter legal, decir lo contrario y por consiguiente habilitar algún tipo de tratamiento abiertamente discriminatorio. Si esta hipótesis se presentara, es natural que evidentemente el choque frontal que se produciría originaría un cuestionamiento de ese tipo de norma, pero este cuestionamiento residiría en una consideración o en un criterio de carácter sustantivo o material. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de esta primera variante perteneciente a este primer grupo o a este primer paquete. A diferencia de la llamada inconstitucionalidad material o sustantiva, también se hace referencia a la llamada inconstitucionalidad formal. ¿Y qué cosa es la inconstitucionalidad formal? La inconstitucionalidad formal se produce en todos aquellos supuestos en los cuales la norma objeto de impugnación desconoce el procedimiento de elaboración o de producción normativa diseñado por los propios mandatos constitucionales. Como todos sabemos, existen diversos tipos de normas jurídicas de carácter legal, pero no todas las normas, de acuerdo a los mandatos constitucionales, se elaboran exactamente de la misma forma o siguiendo los mismos procedimientos. La Constitución, en buena medida y en su condición de primera fuente formal del derecho, establece estilos o modus operandi para construir, para elaborar los diversos tipos de normas jurídicas. Pues bien, cuando la Constitución establece esos procedimientos, son para que se acaten por parte de los órganos que se encargan de elaborar las normas jurídicas. Si contrario a ello, un órgano del Estado, ¿no?, elabora una norma desconociendo los procedimientos de elaboración o de producción normativa, estaríamos en la típica hipótesis de una inconstitucionalidad de tipo formal. A ver, vamos a poner aquí algunos casos para que la idea la tengamos bien clarita o bien asimilada. La Constitución, por ejemplo, establece que para elaborar una ley orgánica no se sigue exactamente el mismo procedimiento que para elaborar una ley ordinaria. Para elaborar una ley ordinaria, normalmente el sistema de aprobación o el sistema de legitimación, desde el punto de vista de la votación que se realiza, toma en cuenta un sistema, ¿no es cierto?, o un modelo típico de mayorías simples. En cambio, cuando se trata de una ley orgánica, la Constitución lo que establece es un sistema de mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno del número legal de congresistas, de suerte que cuando elaboramos una ley orgánica, cuando la modificamos o cuando decidimos derogarla, tenemos que utilizar ese sistema de mayoría absoluta. Si contrario sensu a ello no observamos ese sistema de mayorías, estaremos desconociendo el mandato constitucional, pero no por el fondo, sino más bien por la forma, porque la Constitución lo que ha impuesto es todo un procedimiento en relación con las llamadas leyes orgánicas.
Y ese procedimiento, insisto, no puede ser desconocido, no puede ser desacatado. Y si eso ocurriera, estaríamos en una típica hipótesis, insisto, de inconstitucionalidad formal. Pongamos a ver otro ejemplo. Nos hemos referido con anterioridad a los llamados decretos legislativos y hemos adelantado que son todas aquellas normas jurídicas que expide el Poder Ejecutivo previa delegación de facultades por parte del Poder Legislativo. Pues bien, el procedimiento que dentro de nuestro sistema jurídico y en particular dentro de nuestro sistema constitucional se establece para elaborar un decreto legislativo es esencialmente el siguiente. El Congreso expide una ley autoritativa en la cual expresa su voluntad de delegar facultades no legislativas sobre el Poder Ejecutivo. Esa ley autoritativa lo que finalmente va a hacer es establecer dos cosas esenciales: la materia o las materias objeto de la delegación y al mismo tiempo el periodo por el cual se va a efectuar la respectiva de la delegación. De suerte que si evidentemente la ley autoritativa establece parámetros materiales y parámetros temporales, al momento en el que el Poder Ejecutivo decide expedir los decretos legislativos, debe sujetarse a dichos parámetros o a dichas consideraciones. Si, por ejemplo, la materia objeto de delegación, por poner una hipótesis, se circunscribe ¿no? a la emisión de decretos legislativos en materia de justicia y en materia de salud, está claro de que los decretos legislativos que puede expedir el Poder Ejecutivo únicamente podrán incidir sobre dichos ámbitos materiales, o solo sobre justicia o solo sobre salud. Si contrario a ello se empiezan a expedir decretos legislativos que no tienen que ver con el sector justicia o con el sector salud, sino con sectores distintos como podría ser minería, pesquería, el sector agrario, etcétera, 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 evidentemente se estaría incurriendo en una desnaturalización de los alcances de la ley autoritativa y bajo dicha consideración estaremos ingresando al escenario de por sí peligroso de la inconstitucionalidad formal. Podría ocurrir también este tipo de hipótesis si, por ejemplo, nos excedemos en cuanto al periodo objeto de la delegación. Supongamos que la ley autoritativa establezca que el periodo de la delegación, es decir, el periodo dentro del cual va a poder el Poder Ejecutivo emitir los decretos legislativos, es de 90 días. ¿Qué cosa ocurriría si, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, ¿no? pasaron los 90 días, continuara expidiendo decretos legislativos? Pues bien, nos encontraríamos otra vez ante una típica desnaturalización de los alcances y límites establecidos por la ley autoritativa, hipótesis en la cual ingresaríamos otra vez al escenario de las denominadas inconstitucionalidades formales. Aquí, ojo, lo que se está cuestionando no es el choque o desconocimiento entre lo que dice el decreto legislativo y lo que dice la Constitución, sino básicamente en el desconocimiento del procedimiento que ha establecido la norma fundamental para que una norma pueda ser elaborada. Si este procedimiento no es tomado en cuenta, inevitablemente estaríamos, insisto, en este segundo escenario típico de las inconstitucionalidades formales. Pongamos una última hipótesis. Hemos mencionado también el caso de los llamados decretos de urgencia y hemos dicho que los decretos de urgencia solamente pueden regular materia económica o financiera bajo contextos excepcionales. Pues bien, ¿qué ocurriría si se utilizara un decreto de urgencia no para regular materia económica o financiera, sino para regular un tema que nada tiene que ver con lo económico o con lo financiero? Pues bien, estaríamos ingresando nuevamente al escenario de desconocimiento de los alcances formales que establece la propia Constitución como condicionamientos necesarios para que pueda producirse un determinado tipo de norma, en este caso un decreto de urgencia. Entonces, los procedimientos que la norma constitucional ha establecido para cada modo de producción normativa no son simplemente un saludo a la bandera, sino imperativos de obligatorio cumplimiento. Y ante el desconocimiento de esos imperativos es donde ingresamos al peligroso escenario, insisto, de las inconstitucionalidades formales. Lo mismo o este mismo razonamiento es aplicable para otro tipo de normas, como podría ser, por ejemplo, las normas relativas a la reforma constitucional. Todos sabemos que de acuerdo a la Constitución, una reforma constitucional se aprueba a través de una ley
o una norma especial. Y para aprobar esa norma especial también hay que seguir todo un procedimiento, hay que seguir toda una ritualidad. Si esa ritualidad, si ese procedimiento lo desconocemos, lo desacatamos abiertamente, insisto, estaremos ingresando al peligroso escenario, ¿no?, de las inconstitucionalidades de carácter formal o propiamente procedimental. Bueno, hablemos ahora del segundo grupo de vicios de inconstitucionalidad. La Constitución habla también de que las normas pueden ser inconstitucionales de modo total o de modo parcial. Esto es bastante más sencillo de entender, aunque no por ello irrelevante. Es evidentemente también una temática sobre la cual existe bastante desarrollo jurisprudencial. ¿Cuándo una inconstitucionalidad es total? Una inconstitucionalidad es total cuando todo el contenido que posee la norma objeto de impugnación colisiona abiertamente con los alcances de la norma constitucional. Es decir, si yo impugno una determinada norma, digamos una ley X, y resulta que la ley X tiene una serie de contenidos, pero todos y cada uno de los contenidos que posee desconocen lo que la Constitución dice y así lo declara abiertamente el Tribunal Constitucional, estaríamos llegando a la conclusión de que esa inconstitucionalidad es total. Es decir, la norma no se salva y no se salva por ninguna parte, por ninguno de sus sectores. Cada uno de sus contenidos colisiona abiertamente o desacata los mandatos constitucionales, a diferencia de la llamada inconstitucionalidad parcial. ¿Cuándo se produce una inconstitucionalidad parcial? Hablamos de una inconstitucionalidad parcial en aquellos casos en los cuales no todos los contenidos de la norma impugnada se reputan como contrarios a los mandatos constitucionales, sino únicamente una parte de los mismos. En efecto, si examinamos la norma objeto de impugnación, podemos encontrarnos de repente con que la norma tiene varios contenidos. Pues bien, si luego de examinar cada uno de esos contenidos, llegamos a la conclusión de que es solamente una parte de los mismos, una porción de esos contenidos, los que desconocen el mandato constitucional, pero no todos los contenidos, porque hay algunos de ellos que son perfectamente compatibles con la Constitución, entonces la inconstitucionalidad que se decretará será una inconstitucionalidad de carácter parcial. Imaginemos a la inconstitucionalidad como una típica enfermedad, como un cáncer. Si por supuesto toda la norma está contaminada de inconstitucionalidad, es porque todos sus contenidos, como ya lo hemos adelantado, desconocen el mandato constitucional y toda la norma merece ser extirpada del sistema jurídico. Pero si al contrario de ello hablamos de una inconstitucionalidad parcial, estamos ingresando a un escenario en el cual, luego de detectar ese cáncer, esa enfermedad llamada inconstitucionalidad, llegamos a la conclusión de que solamente una parte es la que se encuentra contaminada. Esa parte debe ser expectorada, esa parte debe ser extraída para poder, obviamente, garantizar el principio de supremacía constitucional. Pero aquellas partes de la norma impugnada que puedan ser perfectamente compatibles con la Constitución tendrán que ser salvadas, tendrán que ser rescatadas, tendrán que ser preservadas. Ese es el típico escenario de la llamada inconstitucionalidad parcial. Por sorprendente que les pueda parecer, en el ámbito casuístico, a veces ocurre que estas inconstitucionalidades parciales ni siquiera se refieren solamente a contenidos, pueden referirse solamente a frases, ¿no? O pueden referirse solamente a palabras, o en el más radical de los casos, a simples signos de puntuación. Aunque les parezca sorprendente, una norma podría ser inconstitucional, de repente porque una conjunción la convierte en ese tipo de norma. Podría ser inconstitucional porque una palabrita es la que justamente la convierte en contraria a la Constitución. Esa palabrita tendrá que ser expectorada. O puede ser el caso más frecuente de que se trate de toda una frase o de toda una oración la que finalmente termine desconociendo los mandatos constitucionales. En suma, el juzgador constitucional, que en este caso es el Tribunal Constitucional, lo que hará es extraer aquella parte que desconoce la norma fundamental, preservando aquella parte que puede salvarse. Y al hacerlo, estaremos en un típico supuesto de inconstitucionalidad típicamente parcial. Muy bien, son vicios que están regulados específicamente o directamente por la norma constitucional. Pero ahora viene algo muy interesante, el Código Procesal Constitucional, que como ustedes lo saben es una norma que rige desde el mes de diciembre del año 2004
introdujo en el panorama, en el escenario procesal constitucional, un tercer grupo de vicios y nos habló o nos indicó por primera vez o nos hizo referencia por vez primera de la llamada inconstitucionalidad directa o indirecta. Como era la primera vez de que una norma jurídica hablaba de inconstitucionalidad directa o indirecta, evidentemente lo primero que había que hacer es explorar a qué tipo de vicio nos estábamos refiriendo cuando el Código Procesal Constitucional hacía referencia a este tercer grupo. Muy bien, la doctrina y en su momento la jurisprudencia le ha prestado especial atención a este tema que permite distinguir entre la inconstitucionalidad directa y la inconstitucionalidad indirecta. Sin embargo, para que podamos efectuar con toda precisión cuál es precisamente esa diferencia entre una y otra variable, nada mejor que echar mano de un concepto que se ha desarrollado mucho en la jurisprudencia y que es vital para entender la diferencia entre una y otra categoría. Ese concepto que me propongo aquí recordar o explorar mínimamente es un concepto que seguramente algunos de ustedes han escuchado en algún momento. Estoy hablando del concepto llamado bloque de constitucionalidad. ¿Qué cosa es el bloque de constitucionalidad? A ver, recordemos algunas ideas. El bloque de constitucionalidad normalmente es caracterizado como aquel parámetro jurídico integrado por la Constitución y por todas aquellas normas jurídicas o expresiones jurídico-normativas que desarrollan los mandatos constitucionales. De suerte que el bloque de constitucionalidad es algo mucho más amplio que la propia Constitución y a despecho de aquellas consideraciones doctrinarias que dicen o que afirman equivocadamente que el derecho constitucional solo está en la Constitución, el bloque de constitucionalidad también integra o también conforma porciones de derecho constitucional, por decirlo de alguna manera o plantearlo en términos distintos. Si a mí me preguntan dónde está el derecho constitucional, por supuesto que la respuesta primaria o elemental es de que el derecho constitucional fundamentalmente nace de la Constitución, deriva de la Constitución, pero cuidado, al derecho constitucional no solamente lo encontramos en la Constitución, le encontramos también, ¿no?, contenido en otras expresiones jurídico-normativas que evidentemente desarrollan o expanden los alcances constitucionales. El bloque de constitucionalidad de esta manera produce derecho constitucional o representa derecho constitucional, pero de una manera mucho más amplia, mucho más elástica de lo que representa la Constitución considerada como norma stricto sensu. Para que ustedes me entiendan esto de la manera más gráfica, voy a utilizar aquí un esquemita a ver si es que me lo pueden entender de una manera más sencilla. Imaginemos que este rectángulo que ustedes lo ven aquí de color guinda es el bloque de constitucionalidad. En este bloque de constitucionalidad encontramos al derecho constitucional y dentro de ese bloque, dentro de ese rectángulo, hay una porción mucho más pequeña que es la porción representada por la Constitución. En la Constitución, correcto, por supuesto que vamos a encontrar la esencia del derecho constitucional. Eso está fuera de toda duda. Pero el derecho constitucional no solamente nace de la Constitución, nace también de otras expresiones que desarrollan la Constitución. Y esas otras expresiones que desarrollan la Constitución son las que van a formar parte del llamado bloque de constitucionalidad, que es un parámetro mucho más amplio, mucho más elástico, mucho más expansivo. Evidentemente, si decimos que el bloque de constitucionalidad es más amplio que la propia Constitución y dentro del bloque de constitucionalidad vamos a encontrar también derecho constitucional, lo que corresponde a renglón seguido es definir cuáles son los componentes o cuáles son los elementos que integran el bloque de constitucionalidad. Evidentemente el bloque de constitucionalidad lo integra la Constitución, pero de la Constitución ya no vamos a hablar en este momento porque eso ya lo conocen ustedes perfectamente. Nos interesa más bien hablar de aquellas otras normas jurídicas o expresiones jurídico-normativas que sin ser exactamente la Constitución, sí representan o sí traducen parte del derecho constitucional. Pues bien, la primera expresión, ¿no?, normativa, ¿no?, que permite identificar
parte o una porción del llamado bloque de constitucionalidad lo constituyen las llamadas leyes orgánicas. ¿Qué cosas son las leyes orgánicas? Bueno, las leyes orgánicas son aquellas normas jurídicas que regulan minuciosamente, casi al estilo de un código, ¿no? El tratamiento, la estructura y el reparto de competencias de cada uno de los órganos constitucionales. Como ustedes saben, la Constitución regula al poder estatal. El poder estatal, a su vez, se distribuye en diversos sectores, en diversos ámbitos, en diversos órganos. Cada uno de estos órganos retienen una cuota de poder. Pues bien, la regulación que se efectúa de cada uno de los órganos constitucionales viene dada a través de las llamadas leyes orgánicas. Por eso es de que si ustedes examinan la regulación que nuestro sistema jurídico les otorga a los órganos constitucionales, se van a encontrar con una multiplicidad de leyes orgánicas. Por ejemplo, al Poder Judicial, ¿quién lo regula? Lo regula la ley orgánica del Poder Judicial. Al Congreso, ¿quién lo regula? Lo regula su reglamento, que para estos efectos, y como ya hemos anticipado, es en la práctica una auténtica ley orgánica. El Poder Ejecutivo tiene también su propia ley orgánica. El Ministerio Público tiene su ley orgánica. La Defensoría del Pueblo tiene su ley orgánica. El Tribunal Constitucional tiene su ley orgánica. El Jurado Nacional de Elecciones y en general los órganos que integran el sistema electoral tienen sus propias leyes orgánicas. ¿Eso qué significa? De que si lo que queremos es conocer a plenitud, asimilar el tratamiento jurídico de cada uno de los órganos constitucionales, es inevitable que tenemos que remitirnos necesariamente a las respectivas leyes orgánicas, porque esas leyes orgánicas nos van a permitir comprender el régimen, el estatuto jurídico de cada uno de los órganos directamente reconocido por la norma constitucional. Evidentemente las leyes orgánicas, como no puede ser de otra manera, integran el llamado bloque de constitucionalidad, porque si yo quiero comprender el alcance, el funcionamiento, el tratamiento de cada uno de los poderes del Estado o de cada uno de los órganos constitucionales, no basta únicamente con remitirme a las normas constitucionales que se refieren a cada uno de esos órganos. Es necesario, es vital, es imprescindible que me remita, bajo todo contexto, a las respectivas leyes orgánicas. Si mi examen se limita únicamente a las normas constitucionales, como ustedes lo comprenderán, la visión que tendría sobre el régimen jurídico de cada uno de estos órganos evidentemente sería a todas luces insuficiente. Si yo ahorita me quisiera proponer realizar una investigación, un estudio o una explicación de lo que representa el Tribunal Constitucional, no me puedo basar únicamente en lo que la Constitución dice de dicho órgano constitucional. Tengo que remitirme necesaria e imprescindiblemente a la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Lo mismo tendría que hacer si lo que quiero es explicarles en qué consiste la Defensoría del Pueblo, o en qué consiste el Ministerio Público, o en qué consiste el Poder Judicial, y por supuesto un largo etcétera. Correcto. Entonces las leyes orgánicas forman parte del llamado bloque de constitucionalidad. Pero no solamente las leyes orgánicas, también integran el bloque de constitucionalidad las llamadas leyes de desarrollo de los derechos fundamentales. Muy bien, estas leyes de desarrollo de los derechos fundamentales son aquellas normas jurídicas que regulan los alcances y límites de cada uno de los atributos fundamentales que la Constitución ha reconocido directamente. Hay una enorme cantidad de derechos en nuestra propia Constitución. Algunos de ellos, en cuanto a su régimen o tratamiento jurídico general, ¿no? Tenemos su desarrollo por conducto de la propia norma fundamental. Pero en cambio, en una gran cantidad de ocasiones, o por decirlo en rigor de verdad, en la mayor cantidad de oportunidades, el régimen jurídico de cada uno de los derechos fundamentales se encuentra aparte, es decir, más allá de la Constitución, se encuentra más bien contenido en normas de naturaleza especial. Si yo, por ejemplo, quiero conocer, ¿no?, cuál es el estatuto jurídico del derecho de acceso a la información pública,
tengo que necesariamente remitirme a la ley de transparencia que regula justamente este importantísimo atributo fundamental. Si yo quiero, por ejemplo, conocer los alcances y límites de la libertad religiosa, tengo que remitirme a la ley especial que regula este importante atributo fundamental. Si yo quiero, por ejemplo, conocer cómo se ejercen los derechos de participación popular directa en la vida política de la nación, como son, por ejemplo, el referéndum, la iniciativa legislativa, la revocatoria, la remoción de autoridades, la demanda de rendición de cuentas, no basta o no es suficiente únicamente tomar en cuenta el reconocimiento que la Constitución hace. Tengo que remitirme a la ley que regula los mecanismos de participación popular. En suma, la mayor parte de derechos fundamentales se encuentran regulados por leyes especiales. Esas leyes especiales me permiten detectar el régimen jurídico, los alcances, los límites, las restricciones que existen sobre cada uno de los atributos esenciales de la persona. Pues bien, este segundo grupo, que son las leyes de desarrollo de los derechos fundamentales, como es obvio, también forman parte del llamado bloque de constitucionalidad. Un tercer paquete que integra el bloque de constitucionalidad son ni más ni menos que los llamados instrumentos internacionales relativos a derechos humanos. Para nadie es una sorpresa que en nuestros días el discurso de los derechos, el discurso jurídico de los derechos humanos, no se agota en sede interna, sino que se proyecta al ámbito supranacional, porque los estados obviamente llegan a acuerdos o puntos en común en torno al tratamiento de los atributos esenciales de la persona. Les asignan la categoría de derechos humanos y evidentemente aparecen en el escenario, aparecen en el horizonte los diversos instrumentos internacionales concernientes con los derechos humanos. Hay, por supuesto, instrumentos internacionales de carácter universal, como podría ser el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, perteneciente al sistema de Naciones Unidas, o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pertenecientes también al sistema de Naciones Unidas. Pero hay, en cambio, instrumentos internacionales de carácter regional, es decir, que solamente se aplican a determinado grupo de países o a determinado espacio territorial, como ocurre, por ejemplo, y por referencia a nuestro caso concreto, con la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un instrumento internacional que es aplicable en lo esencial a los países que integran la órbita latinoamericana. Pues bien, los instrumentos internacionales relativos a derechos humanos son también parte integrante del bloque de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque la mayor parte de esos instrumentos, por no decir la gran mayoría, evidentemente hacen un desarrollo mucho más perfeccionado en cuanto al tratamiento jurídico de los atributos fundamentales de la persona. No es raro que cuando yo comparo el régimen jurídico de los derechos que tiene mi Constitución con el régimen jurídico que de esos mismos derechos hacen los tratados internacionales, me encuentre con que en muchos casos esos instrumentos internacionales desarrollan de mejor manera, de manera mucho más progresista, evidentemente el alcance y límites de cada derecho fundamental. Y si lo que quiero es determinar el alcance y límites de cada derecho fundamental, es evidente de que no puedo residenciar o circunscribir mi razonamiento exclusivamente al ámbito interno, sino que me tengo que proyectar al plano de los tratados internacionales. Y por lo demás, esta no es una disgregación meramente teórica, es un mandato imperativo que nace de la propia Constitución, porque en efecto, nuestra Constitución en la disposición final cuarta establece con toda nitidez algo que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado en otra ocasión. Efectivamente, la disposición final cuarta de nuestra Constitución dice que los derechos y libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados internacionales suscritos por nuestro Estado. Es decir, si yo lo que quiero es leer, si yo lo que quiero es interpretar los alcances de cada uno de los derechos que tiene mi Constitución, no basta o no es suficiente únicamente tener en cuenta el discurso estrictamente constitucional, el discurso estrictamente interno, sino que ese discurso tiene que venir complementado inevitablemente por el discurso o por los grandes desarrollos que de esos mismos derechos se realiza en el plano supranacional, en el plano de los instrumentos internacionales relativos a derechos humanos. Como es obvio suponer, entonces, los tratados internacionales relativos a derechos humanos también forman parte del llamado bloque de constitucionalidad.
Curiosamente, y aunque algunos doctrinarios este tema no lo tienen muy claro, a título personal yo soy aquellos que sostienen la siguiente tesis, de que además de las leyes orgánicas, de que además de las leyes de desarrollo de los derechos fundamentales, de que además de los tratados internacionales, también forman parte o el cuerpo integrante del llamado bloque de constitucionalidad, ¿no? Ciertas categorías jurídico-normativas que han venido siendo desarrolladas en el curso de los últimos tiempos en el ámbito de la jurisprudencia. Efectivamente, para nadie es un secreto hoy en día que nuestro Tribunal Constitucional fortalece sus raciocinios jurisprudenciales en base a determinados institutos. Y esos institutos, evidentemente, le otorgan fortalecimiento, le otorgan un carácter obligatorio a aquello que finalmente el tribunal decide por una u otra razón. Y ahí encontramos, por ejemplo, a la llamada doctrina jurisprudencial vinculante. ¿Qué cosa es la doctrina jurisprudencial vinculante? La doctrina jurisprudencial vinculante normalmente es, ¿no? O son todos aquellos criterios o líneas de raciocinio que el Tribunal Constitucional efectúa sobre los contenidos, ¿no? O sobre los sectores o sobre las porciones de determinados mandatos constitucionales a los cuales les asigna un carácter imperativo. Es decir, cuando yo quiero, evidentemente, auscultar, cuando yo quiero investigar si sobre determinados temas constitucionales el Tribunal Constitucional ha sentado criterios de carácter obligatorio, evidentemente lo que tengo que hacer es efectuar un proceso de exploración, de averiguación acerca de si existen interpretaciones reiteradas o constantes de esos mismos contenidos constitucionales. A esas interpretaciones reiteradas, constantes, a esas interpretaciones que va asumiendo la jurisprudencia, es a lo que se le conoce como doctrina jurisprudencial vinculante. Y hoy en día tiene un protagonismo tremendamente importante si nos atenemos obviamente al examen de la propia casuística constitucional. La doctrina jurisprudencial vinculante normalmente nace tras una sucesión determinada de casos. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero averiguar si sobre un determinado tema jurídico constitucional el Tribunal Constitucional tiene doctrina jurisprudencial vinculante, se recomienda seleccionar aquel grupo de sentencias en las cuales se desarrolle ese tema que a la persona que está investigando ese tema le interesa. Si luego de examinar ese grupo de sentencias, que pueden ser 2, que pueden ser 3, detectamos que en el contenido de esas sentencias, determinadas líneas de raciocinio, determinados criterios se repiten, se ratifican, ¿no es cierto?, se reiteran, estamos en condiciones de decir de que esa es doctrina jurisprudencial vinculante. Y si es doctrina jurisprudencial vinculante, son criterios interpretativos de carácter obligatorio, que a su vez el tribunal va recogiendo y que va asimilando y que en el futuro aspira a poder ratificar en posteriores casos. De eso se trata cuando fundamentalmente hablamos de la llamada doctrina jurisprudencial vinculante. La doctrina jurisprudencial vinculante, sin embargo, no es la única técnica a través de la cual el Tribunal Constitucional afianza su jurisprudencia. También tenemos el caso de los llamados precedentes constitucionales vinculantes. ¿Qué cosa es el precedente constitucional vinculante? El precedente constitucional vinculante normalmente es una regla o conjunto de reglas creadas en el ámbito de la jurisprudencia. Cuando a la luz de un caso concreto que presenta determinado supuesto de hecho, el tribunal intuye, deriva o establece ciertas reglas con carácter obligatorio, esas reglas se crean para ser imperativas en futuros casos. ¿En qué casos? En aquellos casos iguales a aquel en el cual nacieron las reglas a título de precedente constitucional vinculante. Si por supuesto el Tribunal Constitucional estableció precedentes constitucionales vinculantes a título de reglas y se hicieron estos precedentes para ser acatados en lo sucesivo frente a casos iguales, es evidente que estos precedentes también tienen que ser tomados en cuenta al momento de resolver determinado tipo de controversias constitucionales. Así como la doctrina jurisprudencial vinculante forma parte del bloque de constitucionalidad. En nuestra modesta perspectiva, los llamados precedentes constitucionales vinculantes también formarían parte y evidentemente serían un parámetro de interpretación obligatoria para efectos de determinar lo que es constitucional o lo que no es constitucional. Correcto. Pero ahí no se cierra el circuito.
aparece en el escenario algo todavía que es mucho más contemporáneo y que es todavía una demostración de mayor dosis de activismo y que es consecuencia directa no solamente de tendencias jurídicas modernas, sino inclusive de ciertos institutos que ha reconocido nuestro propio Código Procesal Constitucional. Yo les mencionaba hace algunos instantes de que una norma tremendamente progresista era la disposición final cuarta de nuestra Constitución, que dice que hay que interpretar los derechos de conformidad con los tratados. Efectivamente, se trata de una norma bastante progresista, pero quieren que les diga a ustedes en este momento de que hay normas mucho más progresistas que la cuarta disposición final de la Constitución. Efectivamente hay normas mucho más progresistas y una de esas normas la tenemos contenida ni más ni menos que en el Código Procesal Constitucional. En efecto, en el artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Constitucional nos vamos a encontrar con una norma de este tipo. Miren bien lo que dice esta norma a la que acabo de hacer referencia. Dice el artículo 5 del título preliminar de nuestra herramienta procesal constitucional: el contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos constitucionales regulados en el presente código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte. Si se han percatado bien de la enunciación normativa contenida en este artículo 5, habrán podido verificar algo tremendamente importante. Hoy en día, si lo que se trata es de determinar el alcance de los derechos fundamentales, de los derechos constitucionales, ya no basta solamente con tomar en cuenta la Constitución, ya no basta solamente con tomar en cuenta los tratados. Hoy en día también hay que tomar en cuenta inevitablemente la jurisprudencia internacional, es decir, aquel conjunto de pronunciamientos expedidos por los órganos de administración de justicia internacional de los derechos humanos, porque evidentemente estos pronunciamientos en muchos casos amplían, ensanchan o desarrollan inclusive a los propios tratados internacionales, es decir, a lo que ya de por sí estaba bien desarrollado, lo continúan expandiendo, lo continúan desarrollando, lo continúan motorizando. Y la lógica, ¿qué cosa indica? La lógica que se deriva de este Código Procesal Constitucional y en particular de esta disposición o de este artículo 5, lo que nos dice es de que ya no solamente debemos tomar en cuenta el derecho positivo, ya no solamente las normas constitucionales o legales, sino que ahora tenemos que tomar en cuenta la jurisprudencia internacional. En otras palabras, vale tanto la jurisprudencia interna como vale todavía mucho más la jurisprudencia supranacional. Si esta es la lógica, evidentemente el alcance de los contenidos constitucionales no se residencia exclusivamente al ámbito estrictamente local, al ámbito estrictamente interno. Pues bien, estamos en condiciones de decir que la jurisprudencia internacional también formaría parte del bloque de constitucionalidad. En resumidas cuentas, el bloque de constitucionalidad entonces es algo tremendamente más amplio que la Constitución. Y dentro de ese bloque encontramos porciones, contenidos, desarrollos propios o explícitos en torno del derecho constitucional. Pues bien, si ese concepto ustedes lo han entendido y lo han entendido bien, es inevitable que ahora sí nos encontramos en condiciones de hablar de las diferencias acerca de la llamada inconstitucionalidad directa y de la inconstitucionalidad indirecta. ¿Cuándo en rigor se dice que estamos ante una inconstitucionalidad directa? Decimos o afirmamos que estamos ante un caso o ante un supuesto de inconstitucionalidad directa cuando la norma objeto de impugnación desconoce abiertamente alguno de los contenidos que tiene la Constitución en su texto expreso. Es decir, si la norma que estamos impugnando ante el Tribunal Constitucional es una norma que colisiona con uno de los contenidos que está dentro de la Constitución, ese es un típico caso de inconstitucionalidad directa. Pero si esta es la inconstitucionalidad directa, ¿qué cosa sería la inconstitucionalidad indirecta? Pues acorde con lo que se ha explicado en torno a la teoría del bloque, la inconstitucionalidad indirecta se presentaría en todos aquellos casos en los cuales la norma o las normas objeto de impugnación colisionan no
específicamente con uno de los contenidos constitucionales, sino que colisionan con alguno de los contenidos integrantes o pertenecientes a alguna de las normas jurídicas de desarrollo constitucional o alguna de las expresiones jurídico-normativas que forman parte integrante del llamado bloque de constitucionalidad. Es decir, el choque con la Constitución, como lo dice su propio nombre, no es directo, es indirecto, porque lo que se está haciendo es desconocer los desarrollos o las expansiones de los mandatos constitucionales y que se encuentran contenidos dentro del llamado bloque de constitucionalidad. Esa es la lógica que explica fundamentalmente lo que representa el llamado concepto de inconstitucionalidad indirecta. Pues bien, sobre esto también hay interesante casuística y evidentemente hay muchas reflexiones que sobre el particular se podrían efectuar. ¿Cuáles son los sujetos legitimados para promover una demanda de inconstitucionalidad? Bueno, este es un tema que lo regula directamente la Constitución y nuestra Constitución es muy clara y específica sobre el particular. Quienes pueden presentar una demanda de inconstitucionalidad, un proceso de inconstitucionalidad, son normalmente el presidente de la República en su condición de jefe de Estado. Puede presentar también una demanda de inconstitucionalidad el fiscal de la Nación. A raíz de una reforma constitucional que se hizo hace poco tiempo atrás, se incorporó también la posibilidad de que sea un sujeto legitimado para poder accionar en materia de proceso de inconstitucionalidad al Poder Judicial y en particular a la Corte Suprema previo acuerdo de sala plena. Es decir, hoy en día el Poder Judicial sí goza de legitimidad para promover una demanda de inconstitucionalidad, lo que nos parece correcto. También puede presentar evidentemente una demanda de inconstitucionalidad el defensor del pueblo. Dicho sea de paso y en relación con la Defensoría del Pueblo, estadísticamente está demostrado que a lo largo de los años que tiene de existencia nuestro Tribunal Constitucional, el órgano que más o el sujeto de derecho que más ha acudido al Tribunal Constitucional es ni más ni menos que la Defensoría del Pueblo, lo que evidentemente nos refleja o nos evidencia el protagonismo que ha tenido justamente en la promoción de este tipo de procesos constitucionales. Evidentemente también pueden presentar demanda de inconstitucionalidad los presidentes de las regiones, y también pueden presentar demanda de inconstitucionalidad los alcaldes. Acá hay una curiosidad. La Constitución dice que solamente pueden promover los alcaldes, efectivamente, las demandas de inconstitucionalidad, pero ¿a qué alcaldes se refieren? A los alcaldes de carácter provincial, es decir, no se refieren a los alcaldes de carácter distrital, lo que nos parece bastante polémico por decirlo de alguna manera. En fin, hay quienes han considerado de que aquí la Constitución contiene un hierro que podría en algún momento ser subsanado o que debería ser subsanado en el corto plazo, pero así es como está regulado el esquema dentro de nuestra propia norma fundamental. También pueden promover demanda de inconstitucionalidad el 25% del número legal de congresistas. Si evidentemente tenemos un parlamento hoy en día integrado por 130 congresistas, el 25% más o menos equivale al número de 32.5 congresistas, es decir, el número mínimo que se requeriría para que el Parlamento pueda promover una demanda de inconstitucionalidad, más o menos se elevaría a 33 congresistas. Son ellos los que podrían promover este importantísimo proceso constitucional. También pueden promover demandas de inconstitucionalidad a los colegios profesionales. De en Panamá. Las materias de Busca tu celular. Correcto. Pues bien, este es un tema muy importante, porque si bien los colegios de abogados pueden promover una demanda de inconstitucionalidad, acá hay un pequeño matiz explicativo que hay que hacer. Normalmente los colegios profesionales se encuentran asociados a determinado rubro profesional. Si por supuesto yo los confiero de legitimidad o los doto de legitimidad, y es inevitable que, por ejemplo, conforme a dicha lógica, el colegio de contadores, el colegio de arquitectos, el colegio de médicos, podrían promover demandas de inconstitucionalidad, impugnando normas que tengan que ver con lo que esos colegios representan. Evidentemente hay un cierto condicionamiento material en cuanto a la capacidad de legitimación, pero este condicionamiento no regiría, en teoría, para los colegios de abogados, porque habida cuenta que los colegios de abogados están compuestos evidentemente por personas que conocen del derecho, es decir, por personas que conocen de las leyes desde una perspectiva amplia. Los colegios de abogados serían evidentemente los únicos colegios profesionales que tendrían, por decirlo de alguna manera, ¿no?
una legitimación bastante amplia, bastante extensa, y por lo tanto podrían promover todo tipo de demandas de inconstitucionalidad. Finalmente, también pueden promover demanda de inconstitucionalidad los propios ciudadanos. De acuerdo con lo que establece la norma constitucional, el número mínimo para promover una demanda de inconstitucionalidad es de 5.000 ciudadanos. En esto, la Constitución se distingue o diferencia del modelo que en su día tenía la Carta Constitucional del año 79, que exigía 50.000 ciudadanos, lo que nos parecía un error y que en la práctica se evidenció porque nunca en los años que existió el antiguo Tribunal de Garantías Constitucionales la ciudadanía pudo conseguir esa astronómica cifra de 50.000 firmas. Afortunadamente, la nueva Constitución, o la Constitución que está vigente desde 1993, reduce, ¿no?, el porcentaje de ciudadanos y por consiguiente establece que el número que se requiere únicamente se reduce a 5.000 firmas. ¿Cuál es el órgano legitimado para conocer del proceso de inconstitucionalidad? En parte ya lo hemos dicho, lo hemos reiterado, pero ahora lo queremos volver a enfatizar. El órgano legitimado para conocer del proceso de inconstitucionalidad es ni más ni menos que el propio Tribunal Constitucional. Es decir, este es un proceso que conoce en exclusiva el Tribunal Constitucional. Aquí no participa para nada el Poder Judicial. Y evidentemente, si el Tribunal Constitucional conoce este proceso de inconstitucionalidad, hay que tomar en cuenta que de acuerdo al modelo que tiene nuestra Carta Fundamental, se establece que aquí no opera el sistema de instancias. Acá opera la presencia de un pleno especializado de carácter bastante amplio, integrado por 7 magistrados. Por consiguiente, esa legitimación o esa integración amplia que tiene el tribunal, ¿no?, y que está compuesta por 7 personas, por 7 cabezas pensantes, es lo que justifica de alguna manera que evidentemente a nivel del propio modelo que acoge nuestro sistema jurídico constitucional de un tribunal especial con funciones específicas, pueda evidenciarse y no ser necesaria la presencia de la llamada instancia plural. Es así como actualmente nuestro modelo jurídico reconoce al llamado proceso de inconstitucionalidad. Bueno, a mí se me ha conferido básicamente algo de 50 minutos para poder hablar. Yo comprendo de que en 50 minutos no puedo hablar demasiado. Así que lo que he dicho son consideraciones generales, pero que espero les hayan resultado de alguna manera de utilidad en esta disertación efectuada en esta tarde y que de alguna manera, ¿no?, tengo la esperanza de que haya satisfecho sus expectativas académicas. Desde luego, en aquello en lo cual ustedes consideren de que evidentemente hay todavía materia por discutir o interrogantes por dilucidar, yo quedo totalmente llano y complacido por resolver las inquietudes que tengan a bien formular. Muchas gracias.